El estudio de Dios nos hace conocernos a nosotros mismos. El estudio de Dios nos hace conocer la gente. El estudio de Dios nos hace conocer a Dios. Y estamos estudiando a Dios, la persona de Dios, la doctrina de Dios, para poder nosotros acercarnos con mayor confianza a Él. Esta es la tercera parte del tema, el sentido de conocer a Dios. Esta es la tercera parte del tema, el sentido de conocer a Dios. La mayor evidencia de la realidad de Dios y su sentido en nuestras vidas es nuestro propio fuero interno. Yo mismo. Hemos hablado de la naturaleza, hemos hablado de las evidencias, y hoy hace 8, a manera de resumen, dijimos que una de las cosas que nos muestran el nombre de Dios, nos muestran a Dios, es su nombre. La primera interacción que el ser humano tiene con Dios, abierta y públicamente, es con Moisés, en donde Dios quería revelarse directamente al pueblo. Anteriormente se había revelado a otros patriarcas, pero esa revelación al pueblo ya era mayor. Y el nombre de Dios, lo primero que Dios hace es decir: yo soy el que soy. El nombre de Dios nos revela su naturaleza ante la realidad limitadísima del ser humano. Al decir yo soy, Dios está diciendo: yo sé que cada uno de ustedes está en busca de algo que no sabe qué es lo que está buscando. Al decir yo soy, Dios está diciendo: yo los conozco. Al decir yo soy, Dios está diciendo: yo sí sé quién soy yo. El problema es que ustedes no saben quiénes son ustedes. Su naturaleza, la de Dios, define nuestra identidad, nuestra pertenencia, ubicación en la vida, plenitud. Pablo reafirma que nuestra realización y plenitud están solo en Él. Pablo dice: en Él estamos completos. Dios es nuestro origen y destino final, el alfa y el omega. ¿Qué otra cosa podría querer una persona en querer ser lo máximo que podría hacer en esta tierra si no es conocer a Dios? Es lo máximo que podría aspirar un ser humano. Lo que vimos la semana pasada es que le pertenecemos a Dios por derecho de creación. Somos sus criaturas y le pertenecemos a Dios porque Él nos hizo. Le pertenecemos a Dios por derechos de imagen. Dice que somos hechos a su imagen y semejanza. Por lo tanto, le pertenecemos a Dios por derechos de imagen. Al estar su imagen en nosotros, somos sus representantes. Número 3. Le pertenecemos a Dios por derecho de salvación. Dios nos salvó. Dios nos salva de nosotros mismos. Dios nos salva del medio y Dios nos salva del pecado. Por lo tanto, le pertenecemos a Él por derecho de salvación. En ese análisis de la semana pasada que hemos venido haciendo sobre la persona de Dios y conociendo quién es Dios y tratando de aprender sobre Él, de hoy en 8, si Dios lo permite y nos deja llegar a la primera semana de noviembre, vamos a analizar los atributos de Dios, comunicables y no comunicables. Y esos atributos de Dios son muy importantes entenderlos, porque vamos a entender hasta dónde Dios nos deja llegar. La verdad es que hay evidencias irrefutables de la presencia de Dios, y la primera evidencia de Dios es cada ser humano.
cada persona, cada hombre y mujer en sí mismo tiene la capacidad de poder decir Dios sí existe. De ahí que el ser humano es considerado estúpido, tonto, si niega la realidad de Dios. La evidencia interna de la existencia de Dios no solo es la oportunidad de poder ver la naturaleza, lo bello, lo duro, lo súbito, lo poderoso, sino que nosotros o en nosotros también está la evidencia de su realidad o existencia. Hay algo mayor, hermanos, sí hay algo mayor. Dios nos hace sus hijos. Entender que somos hijos de Dios es entender que para Dios nos pone exactamente como hermanos de Jesús. Y nos pone en una condición donde nos ama igual, donde pretende que cada uno de nosotros entienda su propósito en la vida desde Él y por Él. Dios nos hace sus hijos y nos adopta. Y como sus hijos tenemos la oportunidad de vivir en una dimensión muchísimo más real que otras personas. Como hijos de Dios tenemos la oportunidad de vivir en una dimensión muchísimo más real que otras personas. Hay una serie de evidencias de que somos hijos de Dios. Hay una serie de evidencias que somos hijos de Dios. Romanos 8:14 dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Todos, Romanos 8:14 dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Ahora, yo quisiera aclarar que Romanos 8:14, número 1, nos está refiriendo a una evidencia que surge de la moral, esfuerzo, poder de su propia carne o sentido común. Poder de su propia carne o sentido común. Anote eso ahí. Poder de su propia carne es sentido común. Es muy lindo que una persona pueda decir: ya no volví a tomar, ya no volví a hacer esto o aquello. Es muy lindo, importante que esa persona lo pueda decir, pero la palabra de Dios dice que la evidencia de la adopción de Dios en nosotros no es que solamente hayamos dejado lo malo porque Él no nos metió en lo malo. Fuimos nosotros quienes nos metimos en lo malo, y hay personas que salen de lo malo sin necesidad de tener a Dios. Hay ateos que dejan de fumar, hay ateos que dejan de tomar, hay ateos que dejan otras cosas y son ateos. El aspecto fundamental que quisiera señalar en esta tarde es que no es un esfuerzo personal que parte de cada uno. Número 2, tampoco es un tema de seguridad emocional, tema de seguridad emocional personal. Tema de seguridad emocional personal. No es un tema de seguridad emocional. Qué bien que me siento, qué mal que me siento. No es como usted se sienta. Dios nunca pondría su salvación y su futuro en manos de sus propias emociones y sus propios sentimientos, porque Dios sabe que somos absolutamente vulnerables y frágiles. Número 3, la indiferencia. La indiferencia. Para mí es la mayor prueba de que una persona no es hija de Dios. La indiferencia sí podría ser un factor, una señal de evidencia, que no lo es. ¿Por qué?
Porque la indiferencia denota, primero yo, segundo yo, y si sobra, ¿quién? Pero la Biblia dice, Romanos 8:14, todos los que son como guiados. Hágale un círculo a la palabra guiados, porque el elemento fundamental es la guianza de Dios en nosotros. Esa guianza nos revela, la palabra guiados nos revela que es algo muy interesante, que no es algo que simplemente la gente siempre cuando usted escucha muchos textos, análisis sobre eso, se refieren a que la persona entra en un estado de anulación personal y simplemente está siendo guiado por una vocecilla interna que le dice, ahora sí, ahora no. Una vez en una prédica un pastor decía que él se metió en un cafetal porque tenía que hacer del 2 y andaba corriendo y entonces se metió en un cafetal y entonces dice que él oyó una voz que se llama Guillermo y dice que la voz le dijo, Memo, corta porque viene alguien. La gente piensa que la guianza de Dios es una vocecilla interna que nos va diciendo a la derecha, a la izquierda. Sí, la roja, no, la azul no te va, la amarilla. De ahí hay un problema con eso. Si fuese una vocecilla interna, de ahí hay gente que la oye, pero la oye como locos, ¿verdad? Oye de todo. Yo les he contado una y otra vez que he tenido amigos que están de un pronto a otro, le dejan de hablar a uno para comunicarse con Dios y que Dios le está dando un mensaje en ese momento. Y nosotros le decíamos Marcianito, porque Marcianito se hablaba con Dios cada 3 o 4 o 5 minutos. No se trata de una vocecilla interna. Ahora, vuélvame a ver. ¿Puede Dios hablarle a una persona mediante una voz interna? Sí, Él hace lo que quiera. ¿Puede Dios hablarle a una persona y decirle algo? Sí. Yo tengo una excepción mía, Federico Acuña. No me haga caso porque es mía. Usted no vino aquí a escuchar mi opinión. Mi opinión aquí no vale nada. Lo que usted vino a escuchar es la palabra de Dios, que es lo único importante. Dios no le habla a nadie que no considere primero su palabra. Yo lo veo de esa forma. Entonces esa gente que tuve un sueño y que anoche me soñé con vos y que Dios me dijo, Dios me puso y en este momento yo sentí. Le tengo mucho cuidado y respeto a esas cosas porque quien no valora primero la palabra y es humilde ante la palabra escrita, yo no creo que Dios le hable. Para mí es falso. Pero es mi posición. Romanos 8:14. ¿Cómo nos guía Dios? ¿Cómo nos guía Dios? Tal vez lo primero que tenemos que analizar es cómo no nos guía. Giovanni, es entender, punto 1, nunca nos impone su voluntad. Dios nunca nos impone su voluntad. En esa raya que tienen ahí en la A, ponga la palabra voluntad. Dios no nos impone su voluntad. ¿De verdad? Bueno, que le vaya bien. Que alguien lo acompañe porque yo no lo acompañe. Número 2. La fe es la fe, es la fe y solo la fe, el punto de enlace entre Dios y nosotros se llama fe. Es por fe, mediante la fe,
que establecemos la conexión, el enlace, la comunicación. ¿Por qué está usted aquí sentado esta tarde? ¿Por qué razón? Usted está aquí sentado esta tarde porque usted cree que lo que vamos a estudiar y vamos a leer y vamos a compartir es la palabra de Dios, y usted cree que es así. Punto C. Dice: ¿cómo es que Dios se comunica con nosotros? El corazón, el alma, el corazón. Ponga ahí el corazón, póngale arriba el alma, ponga el alma si quiere y no ponga corazón. Haga un corazoncito y pone el alma a la par. Es la señal. ¿Cuál es la señal? El corazón. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la comunicación del Espíritu Santo con nosotros, y lo que el Espíritu Santo, lo primero que viene a hacer es a mostrarnos pecado, justicia y juicio. Pecado, justicia y juicio. Pero Dios utiliza una herramienta que Él mismo tiene para hablarnos, y es su palabra. Y lo que utiliza para que el corazón nuestro inicie ese contacto y esa comunicación es la palabra. Proverbios 3:5, lo tienen ahí mismo arriba. Proverbios 3:5 dice, nótenlo, confía. La palabra confiar requiere de 3 elementos. Toda persona que confía tiene información. Número 1, toda persona que confía tiene un nivel claro que está asumiendo un nivel de riesgo. ¿Sí me comunico? Toda persona que confía sabe que está asumiendo desde algún punto de vista un nivel de riesgo. Número 3, hay una acción vinculada, pertinente a ese acto de confianza. Lo hace. Eso es confianza. Por eso es que la palabra dice que es el corazón el punto de enlace. Entonces yo quiero que usted note que lo que el texto dice ahí: confía en el Señor. Ojo, confía en el Señor. ¿Con qué? Con todo tu corazón. Simplemente mándese, suéltese. Simplemente entienda que lo que viene de Dios es confiable, es real. Dice, con todo tu corazón, y no te apoyes, y ojo que interesante, no te apoyes en tu propia prudencia. La prudencia tiene ciertas características muy parecidas a la confianza, y una persona prudente es una persona reconocida. Hace unos días don Alan me estaba ayudando a hacer un asunto con una suscripción por internet, y intentamos hacerla pero no se pudo. Y don Alan me dice, no, mejor no lo hagamos porque puede hacer que el asunto se convierta en una situación, y por prudencia se tomó la decisión de no hacerlo. La prudencia, hermanos, encontrar una persona prudente en la vida, bueno, porque el 90% de nosotros somos imprudentes al menos una vez a la semana, y aquí hay que decir amén con las cejas, por favor. Y dice la Biblia que la prudencia, a pesar de que cuesta tanto encontrarla, no es fiable. Vea qué interesante. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Salmo 119:35, regrese al punto D. Salmo 119:35 dice, guíame por la senda de tu palabra, mandamientos de tu palabra, porque en ella tengo mi voluntad. Entonces, si tenemos confía en el Señor de todo corazón y guíame por la senda de tu palabra, una pregunta. Si el punto de conexión es el corazón,
si el punto de enlace es el corazón, entonces la pregunta que yo quisiera hacerles a todos esta tarde es: ¿cómo nos habla Dios cuando sos capaz de rendir, humillar, someter tu corazón a las cosas o a lo de Dios, para no decirlo muy místico? Simplemente sos capaz de poner primero lo de Dios, creerle primero a Dios, buscar primero lo de Dios. Véalo, Salmo 25, 4, está arriba, es el segundo texto subrayado. Dice: Señor. ¿Qué dice? Señor. ¿A quién le estoy pidiendo que me lo muestre? Al Señor. Noten que la palabra es Señor. No es lo mismo decir Dios que Señor. Dios es Dios, Señor es mí. ¿Sí me estoy comunicando? Cuando digo Señor, estoy reconociendo que Él tiene señorío sobre mí y que a mí me interesa demostrarle que yo soy suyo. Señor, muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas. 25. Guíame en tu palabra, guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero todo el día. Entonces, ¿qué tenemos? Estamos analizando Romanos 8:14. ¿Por qué? Porque estamos analizando la evidencia personal de cómo Dios nos habla. ¿Qué estamos analizando? Que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Cómo me guía Dios? Cuando yo, ¿qué digo? Someto, humillo, dispongo, determino que mi corazón primero considere lo de Dios. El proceso de Dios en nosotros de separación. El proceso de Dios en nosotros de separación. ¿Qué es eso? Las naves espaciales, hace unos días vimos una serie en Netflix, y en esa serie que vimos, la nave espacial va para Marte. El viaje, el destino final es Marte. Me pareció muy interesante que el despegue es de la Luna, sale de la Luna, sale de aquí, de ahí, de la terminal de Cartago, ¿usted me entiende? Salen de aquí de la Tierra, llegan a la estación lunar, se quedan en la Luna, y luego de la Luna a Marte hay otro pedazo, otro módulo, otro tipo de nave que va hacia Marte, que no fue la que originalmente salió aquí de la terminal de Punta Arenas, no fue el mismo cohete que salió, para que usted me entienda, va por fases. Eso me ilustra que Dios quiere que usted entienda que nosotros también vamos por fases en este proceso. Y la idea de lo que Dios va haciendo en cada uno de nosotros es separándonos del mundo. Por eso se llama santificación. La palabra santificarnos es simplemente separarnos del mundo. No para que seamos mejores ni más buenos, sino para que seamos capaces de servir en su propósito y su proyecto. Ese es el tema de Dios, la santificación o la separación de nosotros para poder utilizarnos. El proceso de Dios en nosotros de separación del mismo, si no lo entendió, póngale la par, santificación. Pero santificación nadie lo entiende. ¿Por qué nadie lo entiende? Porque la Biblia no dice que tomarse un poco de vino es malo, eso no lo dice la Biblia.
La Biblia dice que el borracho no va al cielo. ¿Y quién se emborracha con un poco de vino? No. Entonces el problema está en que la gente quiere usar la Biblia para imponerle cargas a las personas. Y yo, por favor, entiéndalo con madurez. Yo no sé por qué se nos ocurrió que teníamos que ver la Biblia como un freno moral para poder hacer las cosas bien y decir qué bueno que soy. No ha servido. Hoy en la tarde estábamos corriendo con el asunto de este mensaje. Y yo estoy en un grupo de pastores de Sudamérica y Centroamérica. Y un pastor, y uno de los pastores, creo que es un pastor, no tengo certeza, mandó una foto de una muchacha muy hermosa, muy elegante. Y entonces, ¿por qué la mandó? Y eso es un meme. Y a mí me llamó mucho la atención porque en ese chat nunca se ha podido poner nada porque dice abajo, siempre dice, solamente los administradores pueden publicar. Y cuando publicó la foto, es una muchacha muy hermosa jugando golf, no está desnuda, no se le ve nada, pero se ve. El problema de definir hermosa es que si hubiese sido grandota y gordota, ¿verdad? Entonces la ponen, todo el mundo se ríe y nadie dice nada. Pero como tenía buenas tenis y buen trasero, ¿verdad? Entonces todo el mundo sí ve vulgar la foto. Entonces el doble estereotipo del asunto también es molesto. Pero yo quiero que vean que lamentablemente le llovieron el montón de críticas y de cosas. Qué barbaridad, un pastor metido en un montón de cosas. Y yo escribí y yo les puse, si supieran por todas las cosas que pasamos los pastores, yo creo que mucha gente se quedaría con la boca callada. Hermanos, este tema, el tema moral, y el tratar de hacer buena a la gente, simplemente por hacerla buena. Anoche tuve una reunión casi de 1 hora con un hombre en Estados Unidos que me decía, yo ya la perdoné, ¿qué más quiere? Y cuando yo oigo que él llegó hasta ahí y que él dice que él se está portando bien y que él es bueno, el proceso de Dios en nosotros de separación del sistema vigente es una muestra de esa guía. La separación, cómo nos estamos separando del mundo, es una muestra de esa guía. Gálatas 5:16. Obedezcan al Espíritu de Dios. Así no desearán hacer lo malo, porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios. Y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. Entonces, si hay un freno, si hay algo interno que me tiene que formar a mí y decir hacia dónde van las cosas. Ok. Yo creo que a partir de este momento es la razón por la cual usted está aquí. Si usted me permite, lo que yo estoy a punto de mostrarle, lo va a desafiar y lo va a hacer usted entender si usted es hijo de Dios o no. Y yo quisiera que usted me capte que yo no le digo esto para que le pongamos a usted el dedo encima y decirle, Esmeralda, ¿ves, Esmeralda? Sos pura pantalla. ¿Ves, Federico? Sos pura pantalla.
En el punto F, que es el punto que exactamente vamos a entrar, la primera afirmación dice, el espíritu de adopción, no es un espíritu externo. ¿Qué significa que no es un espíritu externo? Que no es absolutamente nada que ninguno de ustedes pueda probar con su vida diciendo yo soy bueno, véame, yo soy bueno. Estoy hablando de la obra de Dios en cada uno de ustedes y la obra de Dios en mí. Solo Dios puede dar testimonio de eso, hermanos. Dejar de decir malas palabras, dejar de hacer esto, dejar de hacer lo otro, es muy bueno, pero no da testimonio del espíritu de adopción que la Biblia dice que está en todos nosotros. Romanos 8:15 dice, no hemos recibido, Luis, no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Padre, papá. Nati, ¿qué está diciendo esto? Que la primera característica de ese espíritu de adopción en nosotros es esa necesidad de conectarse con el Padre, de buscar al Padre, de querer al Padre. Ese Abba Padre es el yo soy que vimos hace 8 días. Se lo voy a leer bien bonito para que usted me lo vea más bonito y bien presentadito. Porque el espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza ni les hace tener miedo. Por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios papá. El Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura que somos hijos de Dios. Entonces la evidencia de nuestra paternidad y la realidad de Dios en nosotros es algo que es Dios en nosotros, que confirma en nosotros. Este texto, punto 1, la existencia de esa adopción es la libertad. Dice que no nos ha dado un espíritu de esclavitud. No tenemos y no somos esclavos. La evidencia de esa adopción es la libertad. La evidencia de esa adopción es la libertad de reconocerme, saber que puedo estar pecando. Esto que estoy haciendo está mal. Mira, yo no sabía. No, sí sabía. Pero hay alguna inquietud en mí. Hay alguna cosa en mí que me dice, ¿qué me pasa? Y pecado no es lo que yo estoy viendo mal, pecado es lo que Dios dice que es pecado. No reconocer pecado en cualquiera de sus manifestaciones es grave. Porque para Dios no hay pecados grandes ni pecados pequeños. La persona está llena de inseguridad, o sea, temor. Y dice el texto arriba que el Hijo de Dios ya no tiene el temor en él. ¿Por qué tiene temor? Porque el Señor le ha dado el espíritu de adopción. El espíritu de adopción no es otro espíritu, es el mismo Espíritu Santo confirmando que Él mora en nosotros. Eso produce inseguridad, temor y pérdida del sentido. Ya que la persona está por cuenta propia. La persona está por cuenta propia. Yo estoy bien. No hago nada malo. De la casa al trabajo, no le debo nada a nadie.
La evidencia de la ausencia de Dios en la persona es el temor. El temor es evidente. El temor es evidente. El temor es evidente. Dice, ahorran, acaparan, supuestamente aseguran lo que viene, el futuro, lo que tienen. Mi papá, que yo no sé dónde Dios lo tiene, porque yo no sé eso, llegó literalmente a cansar a la doctora, a los doctores de la clínica que quedaba a 100 metros de mi casa, porque se hacía exámenes de cuánta cosa, se chequeaba cada cosa, le aparecía una espinilla, se la veía, le hacían un frotis, le hacían esto, y aparecía con papeles de esto y de otro. Yo no estoy diciendo que no nos chequeemos, yo no estoy diciendo las cosas, pero yo quiero que usted me entienda que la palabra dice que el temor es la evidencia de que Dios no está en mí. Ahorran, acaparan, supuestamente están asegurando, se chequean por todo. La gente piensa que no hay ningún temor. Claro que sí, desarrollan un falso sentido de disfrutar, porque uno solo se lleva lo viajado, lo comido y lo vivido. Y eso es temor. Eso es temor, eso es temor. Y es evidente. La gente vive de ese viajado, de ese comido y de ese vivido. Estamos hablando de la evidencia personal de que somos hijos de Dios como una prueba de la realidad de Dios en nuestras vidas. De eso estamos hablando. Y yo no puedo perder el tiempo dándoles a ustedes información de que si Darwin era científico, paleontólogo, que el libro El origen de las especies, en donde hace un inventario de los animales en las Islas Galápagos, hermanos, yo no me voy a poner en eso. Yo quiero que esta tarde Alcides salga de aquí diciendo ¿qué me sostiene? Y si seguimos teniéndole temor a las cosas, lo que estamos evidenciando es que no está el Espíritu de Dios en nosotros, porque dice el texto que lo primero que el Espíritu de Dios hace en nosotros es quitarnos el temor. ¿Alguien me está escuchando? Dice el texto, punto 3, el poder, el amor y el dominio propio son las evidencias claras de ese proceso de adopción. Segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios, ¿lo ven? ¿De dónde viene? Dios, espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Hay una realidad de Dios que antes no era evidente en mí, no era evidente en mí anteriormente. Anteriormente no se veía esa realidad de Dios. Mi papá cumplió 5 años de fallecido, ahora el 24 de octubre. Cuando llegamos a San Ramón, llegamos en el 2005.
En el 2005 le empieza a mi papá, 2004, le empieza un Alzheimer, una demencia. Tal vez unos 5 años antes, en el año 2000, yo tuve la oportunidad de ver la cuenta de mi papá, la cuenta de ahorros. Y tenía una plata. No era mucho, tenía un dinero. Y yo no sé qué fue lo que le dije yo. Digo, ¿por qué usted no usa eso para arreglar eso? Y dice, esa plata no se toca porque esa plata es la plata de mi funeral. ¿Alguien me está escuchando, gente? No se puede vivir así. Usted no puede seguir diciendo que usted va a asegurar su futuro. Usted no puede. Solo Dios puede. Porque si Dios quiere, usted se muere hoy. Y seguimos seguidos pensando en que como hijos de Dios es simplemente esto. Pero no. El que es guiado por el Espíritu de Dios es hijo de Dios. El poder me hace servir, el amor soportar y el dominio funcionar. Repito, el poder me hace servir, el amor soportar y el dominio funcionar. La pregunta, ¿en qué o para qué? Si no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Bueno, ¿para qué? Poder para servir, el amor para soportar y el dominio para funcionar. La pregunta es ¿en qué o para qué? En todo aquello que fundamentalmente no podía. Porque vivía solamente para mí, solamente yo y únicamente yo. El poder, el amor y el dominio propio. El poder, el amor y el dominio propio son finalmente la prueba, muestra evidente de esa presencia de Dios Papá, de Dios Espíritu y Dios Hijo en mí. Me hacen poder ser efectivos y poder afectar la vida de otros por la voluntad de Dios. En favor de sus propósitos. El espíritu de adopción no es un espíritu aparte. No es un espíritu aparte, es el mismo espíritu de Dios en nosotros. Nos confirma internamente que somos sus hijos y no hay dudas. Número 1, los hijos de Dios, Dios les contesta oraciones. 2, los hijos de Dios se sostienen de la palabra de Dios. Dice el texto, el justo por la fe vivirá, pero no es una fe puesta en las nubes, porque las nubes a veces se ponen gris. Es fe puesta en la palabra. Todo hijo de Dios tiene necesidad del cuerpo de Cristo. Todo hijo de Dios tiene necesidad del cuerpo de Cristo. 3, no hay ninguna persona aquí que no pueda dar testimonio y atestiguar
del favor de Dios hacia nosotros. Vernos y hacernos útiles para otros por la palabra que mora en cada uno es otra evidencia de la adopción del Señor en cada uno. Estoy dejando por fuera los aspectos como la valía, como en el caso de Mefiboset, cuando el rey lo manda a llamar y le dice: ven y siéntate a mi mesa, Mefiboset. Yo prometí a tu papá que iba a honrar a tu familia. Y Mefiboset se sentó a comer en la mesa del rey, viniendo de un lugar que se llamaba Lodebar. La palabra Lodebar significa lugar escondido, lugar perdido. Y lo peor, Mefiboset significa hecho una desgracia. Es lo que el nombre significa, hecho una desgracia. Y si no significa eso, tampoco significa nada bonito. No estoy mencionando el caso de Esther, que es adoptada por su tío Mardoqueo porque sus papás se mueren. Y Esther llega a ser la reina de un imperio enorme, gigantesco. Dios utilizó la adopción de su tío para definir el futuro del linaje de Cristo y para definir el futuro de este pueblo. Ni siquiera estoy mencionando el detalle de Moisés. Moisés fue adoptado por la hija del faraón, siendo paganos absolutamente todos. Y la formación, la educación, el idioma, todo lo que aprendió Moisés le sirvió para guiar a un pueblo y escribir lo que usted y yo leemos como la Biblia, inspirado por el Espíritu Santo. Estoy mencionando 3 personas adoptadas que han sido víctimas, que han sido afectadas por el poder y la palabra de Dios. Víctimas, si me permite el sarcasmo. Nuestra disposición de reconocer a Dios como papá, padre, proveedor, cobertura. Pero al final, la mayor muestra de la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros es Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Gálatas 5:22 nos muestra el ideal. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estas son las evidencias internas, personales de la existencia de Dios en cada uno de nosotros. Juan lo escribe, primer libro de Juan, Juan lo escribe y termino. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino del hecho y en verdad. En esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, ven qué interesante, si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. En esta tercera entrega de este material de entender a Dios, tenemos que darnos cuenta que su obra en nosotros es muy evidente. Señor, gracias. Gracias por octubre, Señor. Gracias por octubre. Si nos das permiso de llegar hasta mañana, vamos a empezar el mes 11 del año. En los años de cada uno de nosotros, nunca hemos vivido el año 2020. Hemos vivido huracanes, eclipses. Han partido contigo seres queridos, Señor. Hemos tenido accidentes. Hemos sobrevivido a enfermedades,
pero nunca hemos pasado un año como este. Por eso desde ya vamos a darte gracias por el 2020, por octubre de 2020. Y con muchísima humildad nos presentamos delante tuyo, suplicando tu favor, tu misericordia, tu perdón para noviembre 2020. Oramos por la familia.